con el uso de la tecnología, cualquier persona de cualquier tipo de edad, de cualquier sexo, de cualquier ubicación, con un computador y una conexión a internet puede cruzar límites. Club de Emprendedores es presentado gracias al auspicio de... Hola amigos del Club de Emprendedores, hoy con una entrevista más internacional y hoy quisimos traer un caso que realmente nos gusta mucho que ustedes lo puedan conocer, porque muchas veces nos cegamos, nos generamos bloqueos y decimos no puedo hacer más de lo que ya vengo haciendo, ya he llegado a un límite, no puedo crecer más. Y hoy, con el uso de la tecnología, cualquier persona de cualquier tipo de edad, de cualquier sexo, de cualquier ubicación, con un computador y una conexión a internet puede cruzar límites. Y hoy quiero contarles el caso de Katia Brambilla, quien es la fundadora de un instituto que se llama Sweet Paleo, pero cuando le ponemos el .com cambia la cosa, porque Sweet Paleo es un instituto donde enseñas a cocinar de manera saludable, pero hoy ya tiene más de 1000 estudiantes inscritos en sus cursos porque se volcó al mundo de la educación online y está rompiéndola. Y Katia, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista aquí en el Club de Emprendedores. Y quisiera que nos cuentes de manera inicial, y hice una pequeña introducción, quién es Katia Brambilla y qué es lo que tienes hoy para después en la siguiente pregunta regresar un poquito más atrás. Pero hoy, ¿qué es sweetpaleo.com? Sí, muchas gracias, Guillermo, por invitarme a compartir aquí con toda tu comunidad. Y bueno, yo soy, como ya dijo Guillermo, Katia Brambilla. Me dedico a enseñar a las personas a preparar postres saludables a través de mis cursos en línea. Esto lo comencé haciendo postres desde mi casa. Y ahora, pues ya, como ven acá atrás el logo, ya tengo el Instituto Culinario Integral, donde forma parte justamente Sweet Paleo. Hoy, ¿cuántos alumnos ya tienes en tus cursos? Bueno, ahora tengo casi 1200 alumnos ya inscritos en mis cursos en línea. ¿Empezaste hace cuánto? Empecé en febrero del año pasado. O sea, para estar claro, porque puede ser que este video lo vean más adelante, empezaste en febrero de 2016, 2017. En febrero del 2017. Hoy estamos mayo de 2018 y ya tienes más de 1000 alumnos inscritos. Wow, en un año y un poquito más. Sí, así es. Bueno, ya con eso yo creo que la expectativa está muy elevada. Ahora sí, regresemos un poquito atrás. Tú, Katia, eres arquitecta, siempre te gustó el mundo del diseño, del arte, digámoslo así, y el mundo de la cocina era un hobby para ti. Luego, por un tema familiar, y si quieres nos lo cuentas, tú empezaste a explorar sobre temas saludables y de ahí llegó, viste, un modelo de negocio de empezar a vender postres. ¿Por qué digo esto? Vender postres era, ¿no? Porque conozco muchas personas aquí en Guayaquil o en otras partes del país que están en ese segmento, venta de comida, y de ahí no salen. Entonces, ese fue el inicio, Katia. Sí, así es. De hecho, a mí siempre me había gustado esto de la repostería. De hecho, desde que estaba en la secundaria, estaba yo tomando cursos de postres, de decoración, de pasteles. Hacía pasteles y los vendía con las amigas de mi mamá, pero así 100% como un hobby, ¿no? Nunca vi esta parte de la repostería y todo como una carrera, o sea, nunca pasó por mi mente. Entonces, pero realmente eso era lo que a mí me gustaba y me apasionaba desde niña, pero pues también me llamaba la atención la arquitectura, estudié arquitectura, ejercí mi carrera, pero esa parte de mi corazón de la cocina siempre ha estado ahí presente. Entonces, probablemente hace algunos años decirle a tus papás, voy a estudiar cocina, era como que mala palabra, ¿no? Sí, exacto, sí, era como que
y vas a vivir de eso, o sea, ¿cómo no? No era una opción. Y bueno, justo por eso, ya después, ya casada, por un problema de salud que, bueno, no fue exactamente un problema de salud, porque mi esposo siempre ha sido muy deportista, sino que un día llegó y me dijo que él iba a hacer una dieta que se llama paleo, que consiste en eliminar el azúcar, el gluten y los lácteos. El gluten es la harina de trigo, ¿no? La harina de trigo es lo que tiene gluten. Entonces, ahí fue donde a mí se me cerró el mundo. Dije, ¿y ahora qué le voy a dar? Y sobre todo con esta parte de los postres, que a mí me encanta hacer, y dije, ¿ahora qué voy a hacer? Y que llevaba mucho azúcar, ¿no? Claro, y, o sea, eso llevaba mucho azúcar, mantequilla, harina de trigo, o sea, dije, ¿qué le voy a poner al postre? Entonces, empecé en este camino de buscar en tiendas, pues ya los productos con estas características, y todo lo que encontraba sabía espantoso, o sea, sabía a cartón. Es como le digo a mis alumnas siempre, hay que quitar ese mito de que lo saludable en un postre tiene que ser verde o se tiene que ver horrible o tiene que saber espantoso, ¿no? Y así hay muchos productos procesados en el mercado que saben horrible, o sea, entonces pues esa parte fue la que me llevó a empezar a investigar cómo podía yo encontrar harinas, qué harinas podía usar, hacer experimentos, prueba y error, a encontrar chefs que tuvieran como esta tendencia. Empecé a tomar clases, pero antes de tomar clases, todo lo investigué en internet, o sea, veía videos Mira, en ¿no? YouTube, en blogs, hacía Gratuitamente y al alcance de tus manos, ¿no? gratuitamente, exactamente todo. Entonces, y así empecé a hacer mis experimentos con las harinas que tenía aquí a la mano, porque ves, hay mucha información, por ejemplo, en inglés, pero claro que allá en Estados Unidos, sobre todo, encuentras de todas las harinas. Y en la página se ve muy bonito el postre, pero a mí me quedaban como piedras, o sea, espantosos. Y así fue como empecé a experimentar y a darles a probar a mis amigas primero, que me empezaron a decir, oye, pues, ¿por qué no los vendes? O sea, están Exacto. súper bien. Entonces No tu tienen primer, digamos que harina. negocio, tu primer negocio en el mundo de la comida fue vender postres, a lo Exacto, tradicional. así es. Sí, y con estas características, ¿no? Sin azúcar, sin gluten y sin lácteos. Porque si Entonces, bien es cierto, digamos que es tradicional, tú estabas metiéndote en un segmento no explorado, porque así es. la literatura no era muy común en México o en Latinoamérica, Ujú. los materiales no eran muy comunes, tú decías que en Estados Unidos había muchos materiales, tipos de harinas y demás, aquí no. Por lo tanto, si bien es cierto, era un negocio tradicional, sí era un nicho específico que está en expansión, porque el tema de las alergias al gluten y demás, el tema de celíacos, está, digamos que lamentablemente creciendo, y hay digamos que una tendencia de crecimiento en ese sector. Así que, aunque era tradicional, estaba en crecimiento, ¿no? Así es, exactamente. Pero nunca lo vi yo con esa visión realmente. O sea, yo dije, ay, pues mira, sí les está gustando. Y también pensaba yo mucho en los niños, o sea, porque yo tengo hijos y decía, lo que comen ahora, o sea, la cantidad de azúcar, cada vez vemos más personas, más jóvenes que están enfermando. Y es justo por todo lo procesado y la cantidad de azúcar que tanto daño nos hace, ¿no? Entonces empecé así vendiendo, pero llegó el momento en que horneaba desde las 8 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde, porque bueno, debo decir que yo al 100% estaba o estoy dedicada a mi familia y yo no quería descuidar a mis hijos, entonces realmente mis horas laborables eran por las mañanas cuando ellos estaban en la escuela. Y entonces llegó el punto en que tuve que tomar una decisión porque era o seguir con ese ritmo o salirme de mi casa y contratar un lugar y contratar a personal y todo, pero yo sentía que hacer eso me iba a distraer mucho el cuidado de mis hijos, ¿no? De mi casa, de mi esposo, y yo no quería como meterme a todo ese, como compromiso para mí muy grande de tener un local formal.
Y ahí fue cuando dije, a ver, yo lo que necesito es comprar un horno muy grande y para comprar este horno grande necesito ganar más dinero, más rápido. Necesidad. Entonces, exacto. Entonces dije, lo que necesito hacer es dar clases para tener dinero más rápido en un periodo corto de tiempo y entonces así poder comprar mi horno y así fue. Entonces viste una primera desviación del modelo de negocio. Ya no solo iba a Exacto. vender, sino que iba a dar clases. Y probablemente lo primero que tiene en la mente es las clases tradicionales que vengan a Así verte, es, ¿no? así es, así es. Porque además, fíjate que hay una cosa muy importante. Tú piensas en clases de cocina y quieres probar, quieres Claro. ver, quieres tocar, o sea, no te imaginas en línea, ¿no? ¿Cómo en línea voy a comprar una Claro. clase? Así que inicialmente no fue parte del No, mapa. no, para nada, o sea, para nada estaba en mi mente eso. Y entonces comencé en mi casa a dar las clases, primero pues con las amigas de mis amigas, las que me compraban antes los postres, las mamás de la escuela de mis hijos. Así poco a poco se fue corriendo la voz hasta que llegó un momento en que pues ya era mucha gente que yo no conocía y que estaba entrando a mi casa, ¿no? No porque fuera una situación que no quisiera yo que se diera, pero como que ya sentía invadida mi privacidad. Claro, claro. Y también ya como que, y también yo publicaba en Facebook, eso, ¿no? Hicimos hoy en la clase esto, y entonces por ahí siempre me decían, ¿y cuándo vienes a México? ¿Y cuándo vienes a Guadalajara? ¿Y cuándo vienes a otras ciudades a dar clases? Y alguien por ahí me puso, ¿y por qué no das una clase en línea? ¿No? Y ahí fue cuando dije yo, a ver, ¿será que esto funcione como clase en línea? Y así fue que empecé como a visualizar la idea. Ya el horno, la compra del horno quedó atrás. Y ¿Y entonces, cómo diste ese primer paso? Porque obviamente el miedo era terrible, ¿no? Tú tenías esos sesgos, esos bloqueos mentales que te decían, no, imposible dar clase en línea porque la gente quiere estar ahí, ver, oler, tocar, cocina especialmente, porque por último, qué sé yo, clases de matemáticas, clases de finanzas, clases de marketing, pero clases de claro. cocina. Entonces, ¿qué es lo que hiciste primero? Porque entiendo que empezaste a trabajar con webinars. Sí, bueno, no, esa ya es un paso así súper avanzado, lo Ok. del webinar. Primero, saqué tres clases que grabé en la cocina de mi casa, Ok, olvídate de con una cámara o con tu celular. con mi computadora directo, o sea, abría mi computadora directo, le ponía clic en grabar, sin micrófono, o Ok. sea, tal cual, así, yo ahí hacía mis recetas, editaba los videos, etcétera. Hoy que ya ves lo que has producido, ¿te avergüenzas de esos primeros videos? No, fíjate que no. Bueno, decía uno de los ex vicepresidentes de Netflix, decía, si tú no te avergüenzas de tu primer producto, es que lo lanzaste muy tarde. Así que, por ahí, tú dices que no te avergüenzas, pero en el fondo algo quizás te dice, no, los de hoy son mucho mejores, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Fíjate que eso me recuerda de lo que soy capaz porque veo lo que he logrado hasta ahora. Entonces, ahora cuando pienso en un reto mayor, veo ese pasado que está ahí, porque luego como que los recuerdos en Facebook ahí están y te salen de repente, ¿no? Esas fotos, cuando yo tomaba fotos con mi celular y para mí era así como, wow, están súper bonitas las fotos y las ves ahora y nada que ver. Entonces todo va evolucionando, pero todo tiene su momento también. Entonces, ¿Cuándo fue ese punto de tu primer webinar? Para que todos entiendan, y aquí en el club hacemos webinars casi todas las semanas. sí. Un webinar es un seminario en web, así es, digamos que las palabras más bien gringas, anglosajonas. Y un webinar regularmente, si hay otras opciones, pero regularmente es en vivo. ¿Cómo lograbas hacer esos webinars para tener contacto, empezar a tener contacto con tu comunidad que empezaba a crecer? Bueno, realmente cuando donde di el salto fue justamente cuando conocí a Andrea Rojas de Mensaje Premium. Ella ha sido una clave
súper importante, ahora sí que una de las piedras angulares para que mi negocio se exponenciara de tal manera, ¿no? Porque Mensaje Premium me dio este sistema del webinar para vender y todo. Mi primer webinar lo di en febrero del 2017. Wow. Ajá. Ese fue el primer webinar y de hecho ahí fue cuando lancé ya mi programa de postres, porque antes los vendía como las clases separadas, pero no es, o sea, la única forma en que yo lo vendía era anunciándolo en Facebook, así, de poner la fotito. O sea, yo no sabía cómo hacer publicidad en Facebook, no sabía cómo utilizar un webinar, cómo poder hacer una oferta de mi programa, no sabía qué valor ponerle a mi programa, ¿no? Entonces, todo eso, Andrea me ayudó a través de su programa de Mensaje Premium, que para mí es la cosa más maravillosa que me pudo pasar en la vida, la verdad. Es decir, aquí un poco el mensaje en esta parte de la entrevista es, busca un mentor, alguien que te ayude a seguir avanzando. Sí, definitivo, definitivo. Y sí te puedo decir que en ese momento yo no tenía el dinero para lo que invertí en el programa, en mi sitio de miembros, y todo era con tarjeta. O sea, claro. Decía yo, sí lo voy a lograr, sí lo voy a tener. Y así fue, ¿no? Y yo siento... Ojo, sí. Solamente es que yo he repetido muchas veces y digamos que tú eres la excepción. No se endeuden con tarjeta a la hora de tener un negocio. La forma de financiamiento más cara y más riesgosa. Pero bueno, digamos que tú fuiste la excepción a la regla. Sí, porque de alguna manera yo ya había probado a menor escala mi producto. Entonces claro. Yo sabía, yo como siempre lo he dicho, no son mis alumnos porque no me han encontrado. Entonces, en el momento en que me encuentren, yo sé que me van a comprar, se van a inscribir porque lo que ofrezco es de mucho valor. Okay. Entonces, digamos que di ese tarjetazo sabiendo que iba a funcionar y solo necesitaba que la gente me conociera. No, está clarísimo. Y lo que tú has hecho es otra cosa que también hablamos mucho aquí en el proyecto del Club de Emprendedores, en la metodología Lean Startup, de que empiezas pequeño, empiezas lean, empiezas magro, sin grasa, empiezas a probar tu producto con personas. Tú lo hiciste con tus familiares y una vez que empezó a funcionar, ahí empiezas a escalar. No irte a fundar algo muy grande, a crear algo de una inversión muy elevada y después ver si que funciona y el golpe es peor, ¿no? Entonces, empiezas de pequeño, aprende. Si fracasas, fracasas en pequeño y es algo lo que tú hiciste. Algo muy interesante que me cuentas, tú y yo no somos millennials, pero nos encanta la tecnología. Yo ya he hablado mucho también, estamos justo en un entrenamiento que se llama Más Ventas, Más Ganancias acá, y estoy enseñándoles a los chicos que están participando cómo invertir en Facebook. Y la realidad es que no es difícil, pero mucha gente le tiene temor y dice, no, ¿qué es eso? Cuéntanos tú. También empezaste a invertir tú misma con tu tarjetita de crédito y creo que empezaste a colocar $6 diarios. Hoy inviertes tus datos casi $500 mensuales, pero empezaste con una inversión pequeña. ¿Cómo fue esa parte de tu experiencia empezar a invertir publicidad en Facebook Ads? Bueno, justo como lo dices, yo invertía así como $5 y veía en una semana cómo estaba funcionando eso y la siguiente semana le aumentaba $8 y digamos que iba reinvirtiendo mis ganancias. Esa es otra cosa que afortunadamente pues tengo esta parte de tener el apoyo de mi esposo, que él es el que lleva pues toda esta parte de los gastos fuertes, ¿no? De todo, de la familia y me dio mi espacio en esa parte como de, ok, lo que tú hagas, inviértelo y para poder, porque finalmente este sueño que tengo ahora, que es tener ya físicamente un espacio en donde dar mis clases, no lo hubiera podido lograr sin haber, o sea, todas esas ganancias, invertirlas aquí ahora, ¿no? Ok. Y esa oportunidad de invertir en Facebook que te empezó a generar reconocimiento tanto de tu imagen personal como de la marca de tu instituto, empezó a atraer más, digamos que más interesados, y ahí empiezan a surgir otros indicadores que también entiendo que ya los conoces, el CPC, CPL, costo por clic, costo por lead.
cosa que, insisto, ¿no? Son cosas relativamente nuevas en el mundo digital y quien no se ha volcado al mundo digital dice esas palabras extrañas, pero lo que quiero mostrar es que son fáciles de entender y tú los empiezas a manejar porque empezando con una inversión pequeña, empiezas a probar, empiezas a ver, le meto un poquito más acá, cambio la foto, cambio el copy del texto, etcétera, y ahí tú empiezas a medir cuál rinde más en función de cuál es el menor costo por clic, el menor costo por lead, para al final, en ese embudo de ventas, tener tus ventas finales, ¿cierto? Sí, así es. Y algo muy importante es que no hay que tenerle miedo a los números, porque en esta parte también de ir creciendo, también te tienes que capacitar. Y eso es algo que a veces la gente no quiere ver, no quieres invertir, y más ahora con tantos recursos en línea que tenemos. Para mí, esto de estar en línea es lo más maravilloso que puede suceder. Porque, por ejemplo, yo que soy mamá, que no tengo tiempo de ir a un lugar, a trasladarme, a dejar a mis hijos, ¿no? Puedo ver lo que sea en la noche o si me levanto temprano, y así es como me he capacitado en línea. Todo esto que dices tú, CPC, o sea, yo no tenía ni la menor idea, la verdad, hasta que empecé a entender cómo funcionan todas estas métricas. Y algo que escuché una vez es que si no se puede medir, no se puede escalar. Entonces yo dije, yo tengo que saber medir mi negocio para poder escalarlo, porque si no, no voy a crecer y me voy a quedar así, ¿no? Pero solo una pregunta, Katia. ¿Es difícil estos términos? ¿Es difícil entenderlos y manejarlos? No, ya una vez que conoces el concepto y cómo funciona, no es difícil. Ya te queda clarísimo y no es algo que esté cambiando constantemente. O sea, simplemente tú como que entiendes la formulita y la aplicas. Entonces, Y cuando ves que el ratio funciona, escalas, le metes más plata. Así es, así es, así es. Eso es lo Excelente, que excelente, Katia. Para finalizar, ¿cuál es el futuro en tu cabeza? ¿Cuál es el futuro en tu visión de sweetpaleo.com? Sí, bueno, justamente apenas hace que 2 meses aproximadamente, que ya fue la inauguración oficial del Instituto Culinario Integral.com también. La visión empezó primero con ofrecer un programa de postres saludables, pero con esta idea de ofrecer más alternativas, no solo en la parte de gastronomía, sino también en la parte de emprendimiento y nutrición. Ahora en el Instituto Culinario Integral lo que quiero es tener expertos invitados, profesores invitados que tengan ahí cursos que puedan ayudar a personas que como yo inicié a tener un emprendimiento que les dé como una visión más general, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, ya en el instituto tengo un curso de Aprende a Vender y de los 7 pilares del dinero. Tengo un taller gratuito de salud también y nutrición. Entonces, pues esa es la visión, el llegar a más personas, el que vean que comer saludable es muy fácil, ¿no? Que pueden aprender así en línea a la distancia, y pues solamente es cuestión de creer que sí se puede lograr, y también que pueden tener un negocio de eso, ¿no? De la parte esta de la cocina, de vender, porque es algo que muchas mujeres afortunadamente tenemos, ese legado también de la familia, donde ¿por qué se tiene que perder toda esa tradición de lo rico que se cocina cuando también se puede compartir con el mundo? Y eso es lo que pues me ha impulsado a compartir también todo lo que yo sé, porque yo les digo que si yo me hubiera encontrado a mí misma en mi programa hace 5 años, lo hubiera comprado sin pensarlo, o sea, porque una cosa que me dio a mí esta certeza de creer en mi producto es que yo fui alumna. Entonces diseñé toda la plataforma como a mí me hubiera gustado encontrar una clase.
¿no? Videos cortos, que no voy a estar ahí 1 hora perdiendo el tiempo para ver cómo termino de hacer el panqueo, o sea, videos de 3, 4 minutos. Y pues eso ha sido siempre. Y con el afán de compartir con amor y de sentir que vas a ayudar a alguien, ¿no? No tanto el cuánto voy a ganar con esto, sino qué es lo que voy a aportar, cómo voy a trascender en toda esta gente que está confiando en mí. Muy bien, Katia, la verdad es que me encantó esta entrevista porque si te diste cuenta, hicimos un recorrido en la parte de la esencia, de lo que quieres hacer y de tu visión, pero también vimos temas funcionales o muy prácticos como Facebook Ads, webinar y demás, porque realmente hoy la tecnología está para ser utilizada para nosotros, para permitirnos desarrollar conceptos como lo que tú tienes, incluso en industrias que pudieran ser pensadas como saturadas o tradicionales. Mira cómo tú les has dado la vuelta desde una pequeña Ciudad de México, así que te agradezco y espero que en realidad toda esta visión que tienes de lo que se va a convertir tu instituto realmente tenga todo el éxito del mundo. Muchas gracias, Guillermo. Si me hubieras preguntado de dónde iban a ser mis alumnos hace un año, no creerías, tengo gente de 20 países diferentes. Entonces, me han llegado de Afganistán, de Brunei, de lugares que yo ni siquiera sabía que existían. Entonces, pues muchas gracias por todo lo que tú haces para incentivar que la gente vea que hay algo más allá que ir a una oficina a trabajar o hacer algo así, ¿no? Que puedes compartir mucho también en esta parte online y qué bueno que gente como tú transmita todos esos conocimientos. Felicidades. No, pues muchas gracias a ti y nos seguimos en contacto porque definitivamente tienes mucho que decir y mucho que contar. Gracias, Katia. Nos vemos. ¿Ah? Chao. Hasta luego. Bye. Club de Emprendedores fue presentado gracias al auspicio de